Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este acto de sustentación de tesis de licenciatura. Doy la bienvenida al doctor Marcel Velázquez Castro, a la doctora María Elisa Escalante Adanilla, al doctor Javier Teófilo Suárez Trejo, a la a la futura licenciada Ana Lucía Salazar. Yo soy Andrea Cabel y bueno, el día de hoy el presente jurado de tesis, integrado por quienes he mencionado, nos hemos reunido en esta sesión virtual este día, el 7 de marzo del 2023, desde las 13 horas, para calificar la sustentación de la tesis titulada La comezón de leer y escribir estrategias discursivas en el diario El Peruano, 1811-1812, ante el decreto de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz, presentado por la bachiller Ana Lucía Salazar Vilela, para optar por el título de licenciada en literatura. Para iniciar este acto de sustentación, vamos a darle la palabra a Ana Lucía Salazar por un lapso de 25 a 30 minutos para que sustente su tesis. Vale, perfecto. Procedo a proyectar mi presentación. Ahora sí, bueno, ante todo, buenas tardes, profesora Andrea Cabel, profesor Marcel Velázquez, profesora María Elisa Escalante y profesor Javier Suárez Trejo. En esta ocasión presentaré mi tesis titulada La comezón de leer y escribir, estrategias discursivas en el diario El Peruano ante el decreto de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz. Bueno, en principio el diario El Peruano es uno de los 3 primeros periódicos de la prensa liberal en el Perú y a la vez el caso más representativo del efímero periodo de libertad de imprenta en nuestro país, consecuencia del decreto 9 de las Cortes de Cádiz en 1810. En esta tesis busco enfocarme principalmente en las cartas remitidas de Gaspar Rico, quien fue editor y redactor principal de este diario. Pero lo interesante aquí, el objeto de estudio, es que estas cartas no solo son bajo seudónimo, son 5 seudónimos distintos, sino que además, como veremos más adelante, cada uno de esos seudónimos tiene un estilo de escritura propio y un personaje construido. Por lo tanto, la problemática que busco abordar aquí es ¿qué nos revela exactamente este empleo de estilos de escritura diferenciados en las cartas bajo seudónimo de Gaspar Rico, publicadas en El Peruano en el contexto de libertad de imprenta? Sin buscar idealizar el propósito de estas cartas, porque, bueno, parte de ello era un propósito político, por supuesto, pero también obedecía mucho una contienda de ego entre Gaspar Rico y el virrey Abascal. Pero, ¿qué necesidad tenía Gaspar Rico de inventarse 5 seudónimos distintos con características propias? Esa es la pregunta que quiero abordar en esta tesis. Y para ello, la hipótesis que presento es que estas cartas evidencian un doble uso de técnicas literarias. Por un lado, la libertad de imprenta posibilita un empleo de estrategias discursivas con fines políticos, que no era posible hasta entonces. Pero al mismo tiempo, estos mismos recursos sirvieron a la vez de un mecanismo de protección contra la censura posteriori del virrey Abascal. Entonces vemos este doble juego de técnicas literarias que refleja una contradicción ideológica que rodeó al mundo del impreso a inicios del siglo XIX en el Perú. Y el objetivo principal, por lo tanto, es analizar estas cartas, analizar las estrategias discursivas y las marcas estilísticas de los 5 seudónimos, específicamente en 17 cartas que fueron remitidas al diario El Peruano. Me gustaría comenzar con esta frase que para mí contiene casi todo el contexto histórico que hay detrás de esta tesis. Esta frase dice: de esta mi pasión nace la de querer ser escritor en esta era, en la que están tocados todos de la comezón de hablar y escribir. Pero para entrar en este empeño necesito una precaución de seguridad de parte de vuestra merced. Esta frase ha sido publicada cuando ya estaba en efecto la libertad de imprenta en el virreinato peruano. La pregunta es entonces, si estamos en un periodo de libertad de imprenta, ¿por qué pedir una garantía de seguridad? Aquí vemos lo paradójico de este momento en la historia, que por un lado vemos esta exaltación de la libertad, del fin educativo de la prensa doctrinaria, esta comezón de querer escribir, que es el título de mi tesis. Pero al mismo tiempo hay esta conciencia de que siga habiendo algo en juego, de que debo proteger mi propia identidad. Esto lo explicaré mejor en el primer capítulo de mi tesis, que concierne el marco teórico y el contexto histórico. Aquí quisiera destacar 3 puntos importantes. En primer lugar, el decreto 9 de libertad de imprenta, como mencioné, que es el que da origen a esta situación. Pero esta libertad de imprenta en realidad consistió en un reposicionamiento de la censura. La censura nunca se pierde en realidad. Se pasa a una censura previa
que es propia del periodo colonial, a una censura a posteriori, la cual establece la responsabilidad del contenido en los autores, editores e impresores. Por eso es que incluso si se permitían textos bajo seudónimo, el editor debía tener el nombre real de la persona, en caso la Junta de Censura lo exigiese. Por ello se pide la garantía de seguridad. Pero como vemos, la censura sigue siendo importante. La censura no se ve dentro de mucho tiempo porque cumple una finalidad social, que es un poco raro para nuestro punto de vista más contemporáneo. Sin embargo, hay un cambio importante, que el campo de acción de esta censura ya no va al contenido, sino va a la circulación de los textos. Por lo tanto, esto posibilita que el texto puede salir en su versión final, sin tener que haber intervenciones previas en el manuscrito o una reescritura forzada. Y esto da un suerte de embalonamiento, una mayor osadía a los autores a nivel tanto ideológico como creativo para ir a través un poco más en la escritura de sus textos, algo que impacta en el estilo, a diferencia del Mercurio peruano, por ejemplo, que si bien habían cartas remitidas, se había un mayor escrutinio de parte del poder virreinal. Otro factor importante es la ampliación de la esfera pública, que es una consecuencia ideológica de la época. Esto consiste en que aquellos asuntos que hasta entonces solían ser de origen privado pasan a ser desplazados a la esfera pública, en el tribunal de la prensa. Esto es algo que las columnas de Gaspar Rico hacen posible. Entonces, obliga al virrey a hacer uso de su capacidad persuasiva, a entrar a este debate que ahora pasa a ser público. Y esto se da a través de la Gaceta de Gobierno, que es el órgano de la prensa oficial. Y bueno, esto genera el enfrentamiento con el virrey Abascal y los 4 procesos de censura en los que se metió el peruano. Pero bueno, ese es un elemento ideológico que también configura la forma en que se desenvuelven estos seudónimos. Y en tercer lugar, es el surgimiento de las nuevas prácticas de lectura. Este es un punto en el cual se profundiza mucho el autor Roger Chartier, sobre todo en su debate con Robert Darnton. Pero lo interesante aquí de la postura de Chartier que rescato para mi tesis es que los cambios ideológicos de la época no solo inciden en el contenido, sino en la relación con los textos. Si se le suma a ello el auge de la imprenta, que hace que ahora hay mayor número de publicaciones, formatos más efímeros, más inmediatos, hay una relación mucho más desacralizada y crítica con el texto de lo que había antes. Y esto influye mucho en cómo se dirigen los seudónimos a los lectores. Hay una forma de revisión del texto, crítica directa, se exige una interpretación del texto. Un elemento más del marco teórico que manejo para esta tesis es la distinción entre seudónimos y heterónimos, de Gerald Genette en su libro Umbrales. Si están familiarizados con el concepto de heterónimos, puede ser que nos venga a la mente, si estos son heterónimos, ¿por qué son tan distintos? Pero tras analizar la definición de un heterónimo, vemos que un heterónimo se distingue porque tiene una identidad estilística y una identidad temática propia. Si bien los seudónimos de Gaspar Rico cuentan con la identidad estilística propia, dado que cuentan con marcas distintivas, géneros literarios diversos, un personaje construido, sin embargo, la identidad temática no es individual, no tiene una identidad temática propia, debido a que ninguno de estos 5 seudónimos tiene una voluntad, una opinión propia, por decirlo así. No es un ejercicio de necesidad estética, de desdoblamiento de la subjetividad del autor real, sino que solo consiste en esconder el nombre, con muchos mecanismos muy diferenciados, pero la subjetividad, el contenido ideológico, permanece constante y sigue siendo dependiente de la opinión de Gaspar Rico, y no son opiniones atribuidas exclusivamente a los personajes creados. Aun si las opiniones pueden diferir, pueden tener matices e inexactitudes, las opiniones siguen siendo alineadas a un mismo fin político. Esto es con respecto a la distinción entre seudónimos y heterónimos. En mi segundo capítulo hago un resumen del balance crítico, de la producción crítica con respecto al periódico El Peruano. Y he podido detectar que casi todos los estudios que se han dado en torno a este diario son desde el ángulo de las ciencias sociales, sobre todo desde la historia, desde la historiografía básicamente. Y debido a ello hay un mayor énfasis en el contenido ideológico, en el valor documental de este periódico, más que en el uso creativo del lenguaje y el tratamiento diferenciado de los seudónimos. Bueno, estos estudios que voy a citar son pioneros y todos han aportado a mi tesis, sin embargo, siguen pendientes estos otros ángulos de lectura.
Entonces, los ángulos que he logrado identificar son los siguientes. Hay un eje historiográfico que tiene énfasis en el carácter de ruptura con respecto a la prensa anterior. Y este eje destaca mucho la correspondencia de los textos con el contexto político. Aquí destaco los aportes de Carmen Villanueva, los Ascensión Martínez Riaza, que son las pioneras en los estudios del peruano. Luego hay un eje de estudios ideológicos, los cuales destacan un ángulo muy distinto. Ellos hacen Disculpa, énfasis... Hola, Ana Lucía. Sí, ¿sí? disculpa, de repente podrías ponerlo en modo presentación para que puedan correr las diapositivas, porque se ha quedado solo en la primera. Uy, qué Entonces, raro. desde hace un rato estoy maravillada con el título, pero a lo mejor podría ir A ver, corriendo. voy a volver a proyectarlo, no hay problema. A ver. Estoy acá en el balance crítico. A ver, ¿me confirma si se ve correctamente? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, está bien. Ahora sí. Ya. El balance crítico, bueno, había mencionado que había un eje historiográfico, un eje ideológico, que en este caso se destaca no tanto el carácter de ruptura, sino un carácter de contradicción ideológica, debido a que se menciona, a ver, el peruano no era precisamente un periódico muy reaccionario y revolucionario, no había esta intención. Así que específicamente los estudios de Daniel Morán en este eje destacan que se trata de una ruptura solo superficial, una pseudomodernidad, porque al fin y al cabo los autores seguían manteniendo ciertos privilegios que no buscaban un cambio estructural, en realidad. Y el tercer eje de la producción crítica es el eje sociocultural, en el cual es una visión mucho más matizada entre la ruptura y la impostación, dado que aquí se hace énfasis en que más allá si los textos son consistentes o no ideológicamente, aportan a la construcción de esta esfera pública. Entonces, en este caso, destaco los estudios de Víctor Peralta, Joel Chazán y Carmen McEvoy. Y este es el ángulo que es más cercano al abordaje de mi tesis. Y además destaco mucho que hacía falta tratar estos seudónimos de forma diferenciada. Normalmente, bueno, entiendo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, se manejaban los seudónimos de forma muy indistinta. Y aquí sí he querido recobrar ese ángulo para destacar estas diferencias entre los seudónimos, y no solo a nivel de contenido. Ahora sí, pasando al análisis textual. El análisis textual va a abordar 5 seudónimos, como mencioné: El Invisible, El Anciano, El Invariable, Moncada y Renato Giricile Bañeza. En este caso, estos son 5 seudónimos que el mismo autor, Gaspar Rico, admite de forma pública en esta manifestación voluntaria del peruano. Estos seudónimos tienen unas características importantes. Primero, que estos seudónimos no permanecen aislados. Entablan un diálogo de preguntas y respuestas con otros seudónimos de otros lectores, así como también seudónimos del mismo Gaspar Rico. Por lo tanto, hay un diálogo intertextual muy interesante. Por otro lado, cada seudónimo también obedece a una función específica. Es decir, un seudónimo puede tener un rol de abordar cierto tema sociopolítico, de respaldar la opinión de otro seudónimo. Entonces, en base a estas dos características, propongo esta clasificación entre seudónimos principales y seudónimos secundarios. Por un lado, los seudónimos principales aparecen en más de un número, tienen un perfil más complejo porque es construido a través del tiempo, y hasta vemos ciertos argumentos. Estos personajes pasan por ciertos cambios a lo largo de las cartas, y estos son el invisible, el anciano y el invariable. Pero por otro lado, los seudónimos secundarios aparecen en un solo número, pues, y debido a esta única aparición tienen un perfil menos detallado y un rol más incidental, dado que sirven de respuesta o de confirmación de la opinión de un seudónimo principal. Y estos son Moncada y Renato Giricile de Bañeza. Bueno, el primer seudónimo en el cual voy a detenerme es el invisible, que bueno, prácticamente es el protagonista de este análisis textual, es el seudónimo más notable, de aparición más recurrente y de mayor correspondencia con la coyuntura sociopolítica. Bueno, en este caso se demuestra un aumento progresivo en la originalidad de la enunciación y la experimentación formal. El invisible va a demostrar un registro muy amplio en el sentido que
va a exponer desde sus primeras cartas, es un seudónimo desde un registro mucho más formal, hasta llegar a cartas con contenido escatológico, con humor, con poesía, con textos dramáticos. Hay una gran cantidad de experimentación que no se había visto en cartas anteriores. Y asimismo se caracteriza por abordar temas de economía política y reclamos en torno al despotismo rentista, pero desde el punto de vista de un insider. Es algo que tiene que ver mucho con la trayectoria previa del mismo Gaspar Rico en la Marina Mercante. En este caso, el invisible provoca la opinión pública. Él va subiendo intensidad, es un ingenio mordaz. Su atributo, bueno, valga la redundancia, es la invisibilidad, pero acá se interpreta como una omnipresencia. El invisible no puede ser contenido. Él va de un lado a otro, está observando lo que los otros lectores no ven, lo que la prensa no ve, y su misión es transparentarlo hacia los lectores. Y a lo largo de las 7 cartas hay una evolución desde su voluntad de ofrecer su invisibilidad hasta ver cómo su propósito ha sido desvirtuado por la ignorancia y la mala fe. No puedo detenerme en las 7 cartas por motivos de tiempo, pero sí quiero destacar algunos momentos importantes. Esta es la primera carta del invisible, su primera aparición, donde se presenta a sí mismo. Señor editor, soy invisible, y luego que leí respecto del peruano, resolví aprovecharme de mi invisibilidad para recorrer la ciudad. Acá vemos el prospecto del peruano, de la prensa doctrinaria, cumple este rol de invocar, este rol de la prensa doctrinaria de invocar a la ciudadanía a compartir esa información, a participar de esa comezón de leer y escribir. Y el invisible se hace presente. Vemos en este primer momento un patriotismo incondicional, un manifiesto de acción. Sin embargo, este primer invisible no corresponde a Gaspar Rico. Esta es la única carta que Gaspar Rico no reconoce como suya. Y tiene mucho sentido porque es un estilo muy distinto, más cercano a la crítica de las costumbres propio del Mercurio peruano. Es una argumentación más basada en la moral. En cambio, en las siguientes cartas, el invisible pasa a ser el cuestionador que se ve en el resto de cartas y revela una tensión interna sobre si debe hablar francamente o no, en lugar de esa convicción incuestionable del principio. Claro, hay más osadía en la enunciación, pero también hay una conciencia del riesgo de la censura a posteriori. Un ejemplo es esta carta, que es la 4ª carta del invisible, y hay un cambio muy radical del estilo de escritura. Aquí hay un humor escatológico. Esta carta en específica toma lugar en medio de una emisión de flatulencias que hace el invisible hacia otro personaje. Y esta es otra característica importante. Aquí ven I de invisible, G. Esta G corresponde a Guillermo del Río, pero es un Guillermo del Río ficcional. Guillermo del Río es otro editor del peruano y Gaspar Rico lo introduce como un personaje de forma ficcional en este mundo representado de las cartas. Y aquí se ve un contrapunto entre ambos personajes. El Guillermo del Río es idealista. Este Guillermo del Río ficcional personifica la fe del peruano en la libertad de imprenta, se ciñe los protocolos, confía en que no le va a pasar nada si interpreta un texto. Pero el invisible es más escéptico, él se cuida a las espaldas. Y este contrapunto se ve, por ejemplo, es otro fragmento que pertenece a la 5ª carta del invisible. Nuevamente, un cambio de estilo. Aquí vemos un estilo más cercano a la poesía dramática, que nos recuerda mucho el estilo del Siglo de Oro. Y aquí vemos que Guillermo insiste en descifrar esta idea de descifrar los astros. Pero en cambio, el invisible le pronostica un destino funesto. Hay del que nace ese trágico ejemplo. Bueno, sabemos que hay un destino bastante trágico porque al final el periódico termina siendo cerrado. Pero Guillermo insiste, ¿qué diablos de tragedias ni visiones puede causar un globo que anda suelto? Yo me he puesto a mirarlo varias noches y siempre he visto en él un par de cuernos cuyas puntas giraban al nordeste, una referencia a la península española. Y vemos este contrapunto entre interpretar el texto o no, y ese es un uso muy interesante a partir de la ficcionalización de este otro personaje real. Y bueno, al final el ciclo de cartas del invisible culmina en que el invisible termina siendo delatado por la Gaceta de Gobierno y por lectores de mala fe. Y eso le resta el propósito original de su invisibilidad. El invisible pierde sus poderes y pierde la convicción que lo había dirigido hasta ese entonces. El siguiente seudónimo que voy a analizar es el anciano, quien es todo lo opuesto al invisible. El anciano
es, bueno, es longevo, obviamente, y las características que se le asocian son la experiencia, la prudencia, la sabiduría. El anciano se nos presenta como un anciano respetable de 76 años que vive en un retiro en una hacienda de Chancay, quien cultiva su genio con lecturas y un día siente la comezón de leer y escribir. Y es así como se presenta al diario. 76 años tengo, un retiro absoluto del trato de las gentes. Todo esto tengo, acompañado de un genio que le da y el estudio en hecho flemático, y todo ello debe servirme en este objeto para no recelar ser dominado de alguna pasión que destruye el fundamento. Es claro, es un personaje más flemático por la edad y el estudio, pero estas cualidades le dan credibilidad. Él no cede a las pasiones como el invisible. Él se apoya en el fundamento, tiene un propósito conciliador, sapiente y representa mejor esta finalidad de la prensa doctrinaria, de instrucción pública al ciudadano. Y él se gana este respeto de los lectores porque con el paso de las cartas, los lectores le responden y él se sorprende de esta respuesta. Pero este respeto, esta credibilidad que logra ganarse, no se la gana a través del ingenio mordaz de un invisible, sino a través de la experiencia y la prudencia. Por lo tanto, es este contrapeso lúcido del invisible. Interviene en su lugar cuando la coyuntura lo amerita. Sin embargo, aun si es lo opuesto, en el transcurso de las cartas su opinión termina alineándose con la suya, ya que en las cartas finales del anciano hasta se citan las mismas fuentes, los mismos argumentos que el invisible cita en cartas anteriores. Por lo tanto, ese es otro ejemplo en el cual vemos esta identidad estilística distinta, pero al fin y al cabo terminan convergiendo hacia el mismo propósito. Creo que está cambiando la diapositiva. Creo que nos está... Estamos ha cambiado la diapositiva de el anciano. El anciano, sí. No, no cambia. A ver, voy a salir. Qué raro que no se esté cambiando. Voy a proyectarlo de nuevo. Ahora sí, ¿el invariable se ve? Sí. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces el siguiente seudónimo es el invariable. Aquí vemos otro perfil bastante distinto a los otros. El invariable no tiene una disciplina, una especialidad específica como el invisible, que se especializaba en la economía política, o el anciano, que tenía más conocimiento militar y todos los dones de su longevidad. El invariable es alguien sin vocación de escritor que simplemente quiso poner su sentido común, la legitimidad de y tiene una conciencia de la legitimidad de su vínculo con el espacio público. Él apela al sentido común y a la lógica. Su frase es: seamos racionalmente libres. Él tiene un espíritu más analítico e utiliza estos atributos para servir de portavoz de los lectores, en el sentido de que va a pedir explicaciones, no solo las va a dar a entender por lo bajo, las va a exigir. Un recurso interesante en el invariable es que él alude constantemente a su ignorancia, algo que también el invisible pone en práctica muchas veces. Esta estrategia de sugerir algo, pero en el fondo dice, podría ser esto, pero la verdad puedo haberlo entendido mal, puedo ser un ignorante, lo cual es una afirmación a medias para no exponerse a dar una declaración muy polémica. Pero él se sirve de esta estrategia, no la subordina, sino que se sirve de ella para exigir claridad al portavoz oficial. Hay una responsabilidad con el lector, en el sentido de que va a responsabilizar a la Gaceta de Gobierno, algo que los otros seudónimos no hacían hasta el momento. El invisible y el anciano lanzaban indirectas, pero el invariable sí se dirige directamente a la Gaceta para responsabilizarla de que su contenido no es claro. Esta es una relación con el texto mucho más directa. Sin embargo, su apelación al sentido común va a culminar en que van a echar a correr rumores de que él es un instigador contra el gobierno de Lima, a lo que el invariable argumenta: yo solo estoy pidiendo una explicación. Él se apoya mucho en ese sentido común y la lógica. Como vemos en este fragmento de aquí,
Él se dirige de frente a la Gaceta. Explíquense, no sea que la confusión ponga en peligro a muchas personas bien intencionadas. ¿Quién ha puesto ustedes en precisión de hablar hoy con este idioma más oscuro, más claro? Esta forma muy directa de exigir claridad que no se había visto en los otros seudónimos hasta ese momento. Y ahora sí pasamos, para ir cerrando la presentación, a los seudónimos secundarios. En ellos voy a detenerme menos tiempo porque es una única carta de cada uno. Moncada se caracteriza básicamente por el don de la adecuación. No tiene un perfil determinado, no tenemos muchas señas, una identidad propia, pero él aparece para recapitular ciertas opiniones vertidas anteriormente por los otros seudónimos. Él reconoce que no tiene el carácter de invención, no es original como el invisible, ni como el anciano, ni como el invariable, pero puede parafrasearlos o adecuarlos, puede parafrasear y hacer más digerible este contenido para exponer, en este caso, la corrupción en los ayuntamientos. En este fragmento, él mismo menciona este atributo. Yo no tengo el talento de la invención, pero después de varios esfuerzos, he venido a creer que tengo, cuanto más, algún talento de adecuación. Y por último, Renato Gerisile de Bañeza, otro seudónimo secundario que aparece una única vez en defensa del invisible. Se autodenomina a sí mismo como el amigo del invisible, porque en una de las cartas que recibe el invisible, recibe muchas críticas de la Gaceta de Gobierno. Y durante un periodo, una pausa en las cartas del invisible, sale esta carta de Renato Gerisile de Bañeza. Pero lo particular aquí es que si bien tiene una aparición muy, muy fugaz, él logra hacer algo que los otros seudónimos no han hecho hasta el momento, que es denunciar la desigualdad de condiciones ante la ley entre peninsulares y americanos. Algo que va en contra del principio de invisibilidad del reino. Por lo tanto, esto sí es una afirmación bastante polémica. Y esta carta prácticamente da fin a las estrategias de encubrimiento. Debido a esto lleva a que Guillermo del Río, el Real, denuncie a Gaspar Rico, hay un nuevo proceso de censura y se cierre el diario definitivamente. Y aquí vemos la afirmación. Esta es una carta que se dirige al señor invisible para defenderlo. No me atrevo a hacer todo lo que nuestros hermanos de Europa han hecho, ni a decir lo que ellos dicen, porque hay la enorme diferencia de ellos a nosotros. Una distancia de 5.000 leguas o de 8 meses de falta de correspondencia. Bueno, eso es lo relativo al análisis textual y voy a concluir, voy a mencionar las 3 conclusiones principales de mi tesis. En primer lugar, concluyo que estos 5 seudónimos reconocidos públicamente por Gaspar Rico y Angulo, bajo los cuales escribe 17 cartas publicadas en el diario, cuentan con personajes y marcas estilísticas distintas y diferenciables entre sí. Esto demuestra la existencia de una conciencia de estilo por parte del autor real. Y esta particularidad, como vimos, es más evidente en los 3 seudónimos principales, el invisible, el anciano y el invariable, porque hay mayor número de cartas y una mayor caracterización, y el otorgamiento de un atributo específico, mientras que en los seudónimos secundarios, Moncada y Renato Gerisile de Bañeza, esto aparece en menor medida, ya que cuentan con una única carta cada uno. Asimismo, el empleo alternado de estos seudónimos obedece a una instrumentalización política por parte del autor, ya que se les asigna funciones según los temas tratados en su contenido. En segundo lugar, si bien estos seudónimos tienen características diferentes, al mismo tiempo hay una orientación ideológica similar, lo cual se evidencia a respaldarse entre sí entre referencias intertextuales y al construir un discurso coherente entre sus opiniones sostenidas. Y confirmando que se trata de seudónimos, más no heterónimos, debido a la teorización de Gerard Genet que vimos anteriormente, se demuestra que aquí no hay una voluntad de separar el texto de la subjetividad del autor real. Por lo tanto, la postura ideológica y las opiniones políticas son dependientes de las de Gaspar Rico y no se atribuyen exclusivamente a los personajes creados. Y por último, el estilo discursivo de estas cartas analizadas evidencia los cambios en la opinión pública y las nuevas prácticas culturales con respecto al material impreso en la sociedad limeña al inicio del siglo XIX. Vemos, por ejemplo, cómo las redes de diálogo entre los seudónimos simulan un espacio público en el papel, así como la voluntad de sacar temas coyunturales como el caso Villalta o el sistema de rentas fuera de los debates privados a través de su discusión por los personajes creados por Gaspar Rico. Asimismo, se representa la toma de autoridad en la interpretación de los textos oficiales por parte del lector moderno, así como la conciencia del derecho a la participación en el debate público. Con esto concluiría mi exposición y quedo abierta a los comentarios de los jurados aquí presentes.
Eh, Muchas gracias por tu exposición, Ana Lucía. Menos mal, terminaste a tiempo. Eh, bueno, para iniciar este acto de sustentación vamos a, ahora que hemos escuchado atentamente tu sustentación, perdón, vamos a escuchar la participación de los informantes. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a la profesora, la doctora María Escalante, por favor. No sé si pudiera iniciar ella. Sí, está bien. A ver, bueno, cuando era mi cámara. Eh, ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Qué tal? Muy bien, entonces voy a comenzar con con la lectura de mi informe. Muy bien, me dirijo a todos ustedes, ¿no? Tanto a la profesora Andrea Cabel, al profesor Marcel Velázquez, al profesor Suárez, bueno, y a ti, ¿no? Ana Lucía, ¿no? Bueno, voy a leer mi informe, ¿no? Bueno, en mi calidad de informante voy a presentar mi informe de la tesis titulada La Comezón de Leer y Escribir, Estrategias Discursivas en la Prensa Limeña ante el decreto de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz, el caso del peruano, ¿no? 1811-1812, ¿no? Escrita por Ana Lucía Salazar Vilela para optar por el título de licenciada de literatura. Esta tesis consiste en un estudio histórico y un análisis discursivo de las cartas al periódico El Peruano, escritas bajo seudónimo por Gaspar Rico y Angulo, principal redactor y editor del diario. Considero importante resaltar la selección del tema, ya que la tesista ha escogido un tema poco estudiado en nuestra disciplina. La carta es un género discursivo que aún no ha sido analizado suficientemente. Y bueno, y me refiero no solo a la ingente correspondencia de tiempos coloniales, sino también la de los 2 siglos posteriores, ya que ha sido siempre considerado un género menor o en los bordes de lo literario, ¿no? Sin embargo, la carta es un género crucial para comprender la circulación de las ideas y de la actividad intelectual y cultural de una época. Está bien positivo que Salazar Vilela se haya concentrado en una época de la cual se tiene abundante bibliografía proveniente de las disciplinas históricas, pero de la cual existe poca bibliografía específicamente literaria, ¿no? Otro aspecto de la tesis que resalto es que la estudiante ha hecho un trabajo de archivo bastante bueno, que, bueno, me parece un trabajo adicional, ¿no? A la escritura de la tesis y que debe ser debidamente valorado. Bueno, la tesis consta de 3 capítulos. El primer capítulo da un contexto histórico e intelectual de la época, muestra el impacto de la Corte de Cádiz en el ambiente intelectual, específicamente en la publicación y circulación de los periódicos. Destaco de este capítulo que Ana María Salazar realiza una adecuada y detallada descripción de las prácticas de lectura, la circulación de libros y la actividad de las imprentas de la época, tomando en cuenta los aportes a este tema de especialistas como Gibovich, Peralta y Ampe Martínez, y de historiadores como Darton y Roger Chartier. Otro aspecto importante es que este capítulo hace alusión a debates más amplios entre los estudiosos de esta época, como el tema de la ilustración en Hispanoamérica y la formación de la opinión pública. El segundo capítulo consiste en el estudio de la cuestión sobre los principales estudios dedicados al peruano. Bueno, es adecuada la clasificación de los artículos según ejes temáticos. Entre esos ejes tenemos las investigaciones que analizan el peruano de acuerdo a su rol en el surgimiento de la opinión pública y las nuevas prácticas de lectura, el aporte del peruano en la construcción de un espacio público y las contradicciones ideológicas del periódico, así como su pseudo-modernidad, entre comillas. Quizá uno de los estudios más interesantes consignados es el análisis propuesto por Morán, que está enfocado más en el rol de la prensa, no como instrumento de combate contra la autoridad, sino como instrumento de control social en beneficio de los intereses de la clase dominante intelectual, entre los que se cuentan los principales actores del ecosistema del libro de la época, en otras palabras, los editores e impresores de periódicos, quienes veían peligrar sus privilegios sociales y económicos ante el avance militar revolucionario.
es decir, una retórica contraria a toda radicalidad y de intenciones revolucionarias. El capítulo tercero sería propiamente el aporte más original de la tesis, ya que se trata de un análisis de las 17 cartas de Gaspar Rico y Angulo. Uno de los temas tratados con mayor profundidad en este análisis es el tema de los diversos seudónimos que usa Rico y Angulo en sus cartas y los narradores y personajes que están implicados en cada seudónimo. El tema de los seudónimos adquiere relevancia y profundidad cuando la tesis lo relaciona con el tema de la censura y las estrategias de los autores para lidiar con ella, así como las causas sociales, intelectuales y culturales del uso de seudónimos en la época. La complejidad que implica o oculta el caso de los seudónimos ha sido poco estudiada y también se puede relacionar con autores del mismo siglo, como los colaboradores del Mercurio peruano, quienes también hacían uso del seudónimo. De un prócer como Vizcarra y Guzmán, quien en su correspondencia afirmaba Paulo Rossi, ¿no? De Concolo Corvo, ¿no? Quien es más conocido por su seudónimo que por su nombre real, ¿no? Carrillo de la Bandera, entre otros. Eso me parece un aspecto muy importante de la tesis y que constituye un buen aporte al estudio, ¿no? de la obra. En este capítulo se analiza también los diversos personajes que se ocultan en los seudónimos y el desdoblamiento del autor en varios personajes. Se puede pensar que los seudónimos dan al autor más libertad para exponer sus críticas a la administración y la economía colonial. En algunas ocasiones los diferentes seudónimos tienen una posición política distinta entre sí, como el caso del invisible y el anciano, dando más complejidad aún a las cartas. No tengo mayores críticas o observaciones de peso a la tesis. O sea, me ha parecido un trabajo bastante bueno, que realiza una importante contribución al campo de la historia del periodismo peruano a principios del siglo XIX y que se relaciona con temáticas más amplias, ¿no? Como la formación de la opinión pública y de la modernidad en el Perú. En conclusión, la tesis de la Comezón de Leer y Escribir, estrategias discursivas en la prensa limeña ante el decreto de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz, el caso del peruano, escrita por Ana Lucía Salazar Vilela, reúne los méritos suficientes para ser sustentada en sesión de grado. Ese es mi informe. Es una tesis bastante buena y bastante interesante, y el tema es bastante original y poco estudiado. Muchas gracias, doctor Escalante. Pasamos ahora a escuchar al doctor Javier Suárez Trejo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Ana Lucía, ¿qué tal? Qué gusto conocerte. Bueno, voy a leer el informe y las preguntas vienen después de esto, ¿no? ¿O cómo es el momento de las preguntas, Andrea? Sí, eso. De repente hay que preguntar ahora. Claro, o sea, primero leemos los tres el informe y después ya entre los tres hacemos las preguntas, ¿no? Me parece que es mejor así, ¿no? Ya, bacán. Listo. Ok, bueno, la idea, como habíamos conversado al inicio era que primero leyeran su informe, luego hicieran preguntas, pero por lo que entendí de la profesora María Liz no tenía mayor crítica. No, me refiero a que no tengo críticas que hacer, pero puedo hacer alguna pregunta para ampliar algunos puntos. ¿Tiene alguna pregunta? Pero... mejor la puede hacer ahora para... Esa era mi pregunta, justamente para saber. O sea, lo que me refería es que no tenía como, digamos, cuando uno hace preguntas no es para, digamos, para criticar a la tesista, ¿no? Sino es porque a uno le interesa algún tema y desea que lo desarrolle, ¿no? O sea, sí, justamente, no sé si tiene alguna pregunta. Es lo que justamente estaba, lo que estaba desarrollando un poco en el informe, ¿no? Que estaba leyendo, ¿no? En el sentido de que lo que tú dices acerca de los seudónimos, ¿no? O sea, como que es una práctica que parece común, ¿no? No solo en el caso del peruano, ¿no? Sino también en el caso de mucha de la literatura de la época, ¿no? Este uso de los seudónimos, ¿no? Entonces,
¿Tú crees, y bueno, y dices, ¿no?, de que el uso de los seudónimos se debe, ¿no?, también a una, bueno, principalmente, ¿no?, a cuestiones bueno, que no hay una verdadera libertad, ¿no? Como que no hay una verdadera libertad, todavía hay como represión, control, entonces pues, mediante el seudónimo hay como una especie de, digamos, de capacidad de librarse de la censura, ¿no? Pero también hay ese aspecto que a mí también me pareció bastante interesante y que se relaciona mucho con la cuestión de lo jocoso que es, ¿no? O sea, mucho de las cartas. Y entonces, por ese lado hay como, bueno, como una especie de toque carnavalesco, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, cuando leemos a Bakhtin, ¿no? Se habla, ¿no?, de toda la cuestión del carnaval y, bueno, una de las cosas del carnaval también son los juegos de máscaras, ¿no? Entonces, bueno, y además que cuando estabas haciendo tu exposición, también uno lo puede relacionar con toda esa literatura picaresca, ¿no? O sea, con el costumbrismo que va a venir, ¿no? Que es gracioso, jocoso por naturaleza, ¿no? Pero también, bueno, con la misma, digamos, tradición picaresca que es tan fuerte, ¿no? En el siglo, bueno, en toda la literatura colonial, ¿no? Bueno, bueno, Caviedes, ¿no? Bueno, el mismo con Colo Corvo. Entonces, no sé si has pensado en eso, ¿no? O sea, como que no es solo una cuestión, digamos, de la cuestión de las censuras, sino como que también hay como ese toque picaresco, ese toque carnavalesco, ¿no? Para ese juego de personajes que hay, ¿no? Sí, bueno, gracias por los comentarios. Con respecto a eso, sí, o sea, es un tema, es un punto interesante porque si bien el principal argumento de mi tesis es que el uso de estos seudónimos obedece a un ocultamiento porque no estamos hablando de un periodo 100% de libertad de imprenta, hay cierto riesgo, hay un cierto imperativo de ocultamiento y esto involucra una creatividad en las estrategias, pero al mismo tiempo está este empleo más creativo en sí mismo que sí, también me sé mucho en los elementos del carnaval, sobre todo en las cartas mucho más cargadas de humor y más escatológicas del invisible. También, bueno, acá pienso mucho en el mismo perfil de Gaspar Rico como escritor, ya que, a ver, el mismo Gaspar Rico, parte de la motivación que tuvo al querer abrir el diario El Peruano, bueno, según las crónicas o los testimonios de la época, fue que él quiso abrir su propia publicación desde el lado de la prensa oficial de Abascal, pero no se lo permitieron, así que él mismo va y crea su propio diario en colaboración con Guillermo del Río y Bernardino Ruiz, pero sí hay esta suerte de ganas, por decirlo así, digamos, de creatividad escrita por el lado de Gaspar Rico, lo cual también se evidencia mucho en la enunciación que tiene. O sea, ahí no hay un intento de disimular mucho la personalidad y sobre todo el humor que utiliza. O sea, ya de por sí ahí se ve mucho las clasificaciones sociales o digamos estos esquemas culturales que él mismo tiene, ya que también nos hace muchas referencias, hace humor respecto a personas afrodescendientes, menciona a chinos, menciona a mulatos, hay hay bastantes códigos ahí dentro sobre la posición que él ocupa dentro de este entramado social. Y esto también se refleja mucho en estas imágenes carnavalescas, el humor que vemos a través de estas imágenes de humor. Bueno, mi análisis no lo he centrado principalmente en eso porque lo vi como un elemento que aparece en ciertas cartas, pero no es tan recurrente en todas. Pero sí, o sea, concuerdo contigo, Marilis, que este es un elemento interesante para explorar más adelante las otras implicaciones en el sentido, bueno, de carnaval o distintas otras temáticas discursivas, hasta relaciones de poder y demás. Pero por el principio, esa fue mi primera aproximación. Pero valoro mucho tu comentario. Gracias. ¿Algo más? ¿Algún comentario o pregunta más? Sí. Solo una bueno, es con
con respecto a la cuestión de, bueno, algo que también estaba pensando en el informe que escribí también, resalté un poco la cuestión de la carta, ¿no? Como un género, ¿no? Importante y que, bueno, no ha sido como muy estudiado, ¿no? Y esa... quería como saber un poco cómo ha sido, o sea, como que tu acercamiento a estas cartas, o sea, como que ha sido como una especie de reto para ti analizar estas cartas, ¿no? Estas cartas ha sido como distinto a como abordar a otros géneros, digamos, más convencionales o más tradicionales. ¿Qué me puedes decir de la especificidad de estas cartas? O sea, de la carta como género, ¿no? En esta época, ¿no? A ver, con respecto al uso de las cartas, bueno, ahí también es cierto, bueno, estamos hablando de una forma de escritura muy distinta, sobre todo lo interesante aquí es lo que se posibilita debido a los cambios ideológicos que han venido, que también contribuyen a ese auge de la carta. Pienso también mucho en la carta de Rousseau, por ejemplo, así que este diálogo entre autor y lector, que también tiene que ver mucho con estas nuevas formas de relación con los textos, que también se plasma mucho aquí en la elección de las cartas. Si bien en el caso de las cartas remitidas a los diarios era algo que ya aparecía antes en la prensa peruana, lo vemos nuevamente en el caso del Mercurio peruano, pero muchas veces era esta práctica de los mismos editores creaban otros seudónimos para que escribieran al diario en representación de ellos, y bueno, ahí había, como mencioné anteriormente, no había muchos riesgos a nivel de estilo ni de contenido, o sea, se crean personajes para reafirmar ciertas opiniones de la prensa oficial, ¿no? En cambio, acá la diferencia que incide mucho en estas cartas es que ya hay cartas de otros lectores, y bueno, los mismos editores también ponen sus mismas cartas, pero eso también, el cambio de coyuntura con la libertad de imprenta, hace que haya una mayor exploración, incluso diría yo, empujar los límites del formato epistolar, porque si bien en el caso del Invisible, y la mayoría de los seudónimos, se comienza con epístolas más tradicionales, pero luego esas epístolas van evolucionando, sobre todo en el caso del Invisible, que luego esta epístola, o sea, el diálogo que tomaría lugar de epístola a epístola, se representa como un guión, como un texto dramático. Entonces, al final es una epístola dirigida a alguien, pero el contenido es un texto dramático. O luego es una epístola dirigida a alguien, pero el contenido es un verso, es un diálogo en verso. Entonces, sí, por un lado he intentado mantener presente, o sea, qué es lo que implica el empleo de este género en el caso epistolar, sobre todo con lo que implica el cambio ideológico en la época, en la relación con el texto, entre el autor y el lector, pero al mismo tiempo también es considerar la particularidad, porque en cada epístola son bastante poco particulares ciertas cartas que analizamos aquí. Pero sí, es bastante interesante trabajar con ese género que, como mencionas, a veces no se trabaja mucho, y mucho más en la prensa de esta época, ¿no? Nuevamente se analizan epístolas como el caso de Mercurio y demás, pero esta prensa que es de inicios del siglo XIX, que va a comenzar cerca la independencia, pero no es tanto la independencia. Este es un periodo muy interesante y las cartas revelan mucho esto. Gracias por Gracias a ti por los comentarios. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias, Marí. Pasamos a la siguiente exposición del segundo informante, el doctor Javier Suárez, que va a brindar su informe y también posteriormente también te va a hacer una rueda de preguntas. Genial, listo. Bueno, voy a leer. Bueno, nada, antes que todo, felicitaciones, Ana Lucía, por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Ya, es un gran mérito, así que nada, hoy día celebrar. Sí, de hecho. No hay más que hacer hoy. De hecho, sí. Bueno, voy a leer mi informe. Me acaba de dar la gripe ayer, así que estoy con la voz medio rara, pero nada, estoy con mi agüita aquí, pero ahí voy a leer. Informe sobre la comezón de leer y escribir
estrategias discursivas en el diario El Peruano ante el decreto de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz, Ana Lucía Salazar Vilera. La presente investigación analiza las estrategias retóricas y estilísticas de las 17 cartas escritas por Gaspar Rico para ser publicadas en el diario El Peruano, ¿no? 1811-1812, con el fin de demostrar que el decreto de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz, de 1810, que reglamentaba y renovaba los procedimientos de publicación, favoreció la irrupción de la creatividad en la escritura de las cartas. Ese es un punto interesante, ¿no? Creo que lo mencionaste, cómo digamos, la censura o en todo caso el poder puede generar la creatividad, ¿no? Esta idea de que el artista siempre trabaja con límites, me parece interesante desde el inicio, ¿no? Esta investigación asimismo busca complementar los estudios tradicionales sobre la prensa escrita en el Perú durante el periodo 1811-1812, que están enfocados sobre todo en aspectos históricos, políticos, ideológicos, dejando de lado el aspecto retórico-estilístico, que es en el que te enfocas, digamos, en el tercer capítulo de estas publicaciones. A fin de cuentas, se trata de demostrar el valor literario, y eso me parece también valioso, ¿no? Es algo que intentamos, pues, en la escuela, recuperar lo literario, ¿no? O por lo menos lo intento. A mí me interesa eso mucho de las cartas de Rico, complejizando su comprensión. El aporte de la investigación es que el análisis de las cartas revela las tensiones ideológicas que el decreto desencadena y su efecto en la composición literaria, ¿no? Si por un lado la libertad de imprenta hace posible la complejización en la construcción retórica de los textos, debido a la ausencia de la censura previa, lo que mencionaste, al mismo tiempo los escritores debían encontrar estrategias para lidiar ya no con este tipo de censura, sino con una censura posterior, ¿no? Que estaba reglamentada por el decreto en cuestión. Como afirma la autora, y cito, con la aplicación del decreto 11, voy a agrandar esto, de la libertad de imprenta en territorio peruano, la censura previa propia de los primeros siglos de la colonia da paso a la censura a posteriori. Hay libertad para imprimir y circular nuevas publicaciones, pero continuarán sujetas a la supervisión de las juntas de censura, fin de cita, ¿no? Esta tensión entre censura a priori y censura a posteriori, y de hecho, un poco mi comentario también va a ir, ya en las preguntas también lo vas a ver, por ver qué elementos, digamos, más conceptuales pueden sacarse de tu tesis, ¿no? Como para generar una suerte de aparato de lectura más complejo y que no solamente sea historiográfico, ¿no? Entonces, como digo en mi informe, esta tensión entre censura a priori y censura a posteriori, conceptos que podrían ser motivo de una teorización posterior, ¿no? O sea, estos son conceptos teóricos que pueden aplicarse a un corpus más amplio, eso me parece interesante. Es la que afecta al proceso de composición de los textos y ofrece un caso muy particular e interesante para comprender el corpus analizado. Con respecto a la escritura a la estructura de la tesis, esta se encuentra dividida en 3 capítulos, como ya se dijo. En el primero de ellos se describen las transformaciones que trae la modernidad ilustrada en las instituciones de 1810. Este capítulo se configura como una suerte de introducción ideológico-cultural al contexto en el que aparecen las cartas aparecidas en el peruano, que son el eje del análisis. Asimismo, se da cuenta de nociones como la invención del ciudadano, que me parece importante, ¿no?, para comprender un poco lo que vas a decir, y el crecimiento de la esfera pública. En la segunda parte de este capítulo se hace un resumen de las prácticas culturales en relación con el libro y el rol de la censura en el Virreinato del Perú. El recuento de una conocida discusión histórica entre Roger Chartier y Robert Darnton acerca de la potencia del libro y o de los medios escritos para desencadenar procesos políticos, por ejemplo, una revolución, es una mención interesante en este capítulo introductorio, ¿no? Hubiese sido interesante quizás profundizar en este debate, ¿no?, y hacerlo un poco quizás más transversal, ¿no?, porque lo mencionas en un momento y luego, pum, como que desapareces. Me hubiera gustado que esté más como que imbricado en la tesis, ¿no? Hubiera sido interesante quizás profundizar en este debate y ver cómo se manifiesta, si es que lo hace, en el corpus analizado, ¿no? Siempre en relación con estos autores, que ese debate es bien sugerente, ¿no? El segundo capítulo es una descripción del contexto general en el cual surge el peruano. La primera parte se enfoca en los aspectos formales del diario y en los agentes involucrados en su publicación. En la segunda parte de este segundo capítulo se hace un estado de la cuestión de los estudios sobre la prensa escrita en el Perú de la época. La autora identifica 3 tendencias de estas investigaciones señalando su valor e indicando sus límites, ¿no? Villanueva, Martínez Riaza, Morán, Peralta, Chazán y McEvoy. Esa me parece apropiada la inclusión de este estado de la cuestión porque, por un lado, muestra un conocimiento de la autora de la tradición crítica en la que se introduce, así como el trabajo de fuentes hecho para esta investigación. Me parece que eso está bien. El tercer capítulo se enfoca en el análisis propiamente literario. Una distinción teórica importante es la de seudónimo y heterónimo a partir de las propuestas de Gerard Genet, que permite comprender mejor las estrategias de Rico, ¿no? El aspecto más interesante del análisis, digamos, para mí, y creo que también lo has dicho en la exposición, es la compleja construcción retórico-estilística del invisible, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? En un momento
hablas como que, con esta idea de superhéroe. Me parece muy interesante sobre eso. Voy a hacer Así lo preguntas. presentan, ajá, así lo presentan en principio. Exactamente, ¿no? Siento que tu tesis tiene muchos puntos de fuga para el presente. De hecho, mis preguntas van a ir cómo conectar lo que tú estás escribiendo para el presente. Me interesa mucho eso porque hay un montón de cosas, ¿no? Pensando en la coyuntura peruana, o sea, me parece que es una tesis muy, muy actual, ¿no? Muy necesarios. Exactamente, entonces, bueno, sigo. Que es el primer seudónimo que utiliza Rico, ¿no? De hecho, desde el propio nombre, este seudónimo se configura como un personaje complejo que además evoluciona a lo largo de las cartas, ¿no? En la primera, por ejemplo, se configura como un personaje que será un crítico subjetivo de las costumbres a través de un lenguaje sin muchos recursos estilísticos y retóricos, y en la segunda carta, en cambio, se expresa una crítica cada vez más incisiva y menos genérica del contexto a través de diversas estrategias retórico-estilísticas que dan cuenta de la creatividad de Rico autor, digamos, en la construcción de su seudónimo personaje, ¿no? Utilización de diálogos y chistes, el carácter escatológico, imitación de las voces de personas de la sociedad virreinal, como mencionaste. La parte, por ejemplo, de las flatulencias, me maté de la risa, ¿no? Con esa parte. Es muy, muy, muy gracioso, ¿no? Sí. Es onomatopeico, incluso. Es onomatopeico. Entonces, me dio mucha risa, ¿no? De hecho, antes se decía pof, pof en Perú, ¿no? Ahora ya no se dice mucho eso, esa forma de expresar, ¿no? Mi familia alguna vez lo he escuchado, ¿no? Bueno, y cito, te cito, ¿no? Con respecto al estilo, si bien aún mantiene un registro formal con respecto a su interlocutor, el editor, ya no encontramos los lugares comunes que criticó el lector anónimo del número 9, revelando una argumentación más detallada, sin recurrir a invocaciones patrióticas de naturaleza más pasional, ¿no? Nos queda más clara entonces la estrategia empleada en esta carta con respecto a la carta 1 del Invisible, el paso de la denuncia patriótica basada en observaciones subjetivas, no obstante tratadas como juicios absolutos y irrebatibles, a una argumentación basada en evidencias, y la aplicación de la lógica, y que al mismo tiempo deja campo abierto a la rectificación y a lo limitado de su entendimiento, ¿no? Con respecto al estilo de la investigación, considero que es una investigación correcta. Sin embargo, tengo algunos reparos con respecto a su composición. Considero que por momentos tiene un carácter más monográfico, ya que los dos primeros capítulos están dedicados a resúmenes, descripciones y construcción del estado de la cuestión. De hecho, el propio tercer capítulo, dedicado al análisis literario propiamente dicho, contiene también un resumen y una contextualización, ¿no? Tengo un pie de página. Bueno, ahí te cito, ¿no? Dices, como antesala al análisis, presentaremos un balance de los factores externos sociopolíticos que pudieron condicionar la escritura de dichas cartas, un breve perfil de escritura de Gaspar Rico. Si bien esta información me parece relevante e importante, acerca de la tesis un trabajo de contextualización histórica, por momentos, con elementos de análisis literario, ¿no? Me hubiera gustado un poco más de análisis literario, un poco más de riesgo en la composición. Esto es una crítica eminentemente subjetiva, pero me hubiera gustado que sea más arriesgado en términos, digamos, metodológicos la tesis, ¿no? Hubiera sido interesante reducir la parte descriptiva y profundizar un poco más en el análisis con un poco más de riesgo teórico, ¿no? Evidentemente son sugerencias, la tesis es muy buena, como ya te dijeron, pero, digamos, mi chamba es un poco ver en qué podrías mejorar desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Con respecto al análisis literario, si bien es correcto, ¿no? Es un buen análisis literario, por momentos resulta demasiado esquemático y lineal. Considero que si el eje del análisis son las estrategias retóricas para la construcción de la compleja persona literaria vía seudónimos de Gaspar Rico, el análisis del discurso, que se enfoca en las relaciones de poder histórico presente en este tipo de textos, pienso específicamente en el ya clásico El orden del discurso de Michel Foucault, hubiera sido un gran e interesante complemento para el análisis, ¿no? Entonces, un poco lo que te decía al inicio, ¿no? Tratar de traer un poco también al presente la tesis, ¿no? Si no siento que puede ser muy historiográfica, ¿no? A menos que esa sea la intención y bueno, ¿no? Es un comentario. En síntesis, en lugar de ser sobre todo un análisis histórico-retórico, que no está mal, está bien, es valioso, hubiese sido mucho más rico un análisis discursivo-retórico, balanceando las relaciones de poder y cómo éstas se manifiestan en la escritura, ¿no? No es que estas relaciones no estén presentes en la tesis, pero en ausencia de un marco teórico discursivo, ¿no? Más desde quizás la teoría crítica, esta perspectiva crítica, digamos, pierde un poco de fuerza y tiene más peso la parte, como dijo Elise, me parece, es más una tesis que aporta la historia de la literatura, digamos, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado que salga un poco más, que desborde un poquito más, ¿no? Creo que eso me hubiera gustado. De todos modos, esta sugerencia, tómalo como sugerencia, más que como una crítica, puede permitir un enriquecimiento de la tesis que se encuentra correctamente estructurada y escrita. Por todo lo antes dicho, considero que la tesis es buena y está lista para ser, bueno, defendida y sustentada como ahora, ¿no? Ese sería mi comentario, Lucía. Entonces, Andrea, ahora las preguntas, ¿no? Sí, ahora sí, tus preguntas. Ya, perfecto. Bueno, como te dije,
creo que vamos a hacer un buen contrapunto con María Elis, porque, digamos, ella un poco te ha llevado al pasado, yo te voy a traer al presente, que es un poco también mi chamba, ¿no? Entonces, primero me gustaría que mencionaras, es una pregunta un poco caprichosa, ¿no? Pero digamos, ¿en qué medida el contexto, el análisis de tus personajes, pienso en el invisible, el anciano y el invariable y hasta Moncada, se asemejan a personajes políticos de la actualidad? ¿No? Me gustaría que hagas ese ejercicio, digamos, crítico, ¿no? Para un poco hacer que la tesis se desborde e impacte, digamos, en el presente. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ves esta relación? ¿Hay ahora invariables? ¿Hay invisibles? ¿No? ¿Hay ancianos? Etcétera, etcétera. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Porque además en un momento de tu tesis mencionas habla sobre la corrección política, ¿no? Entonces, no sé si, entonces hay momentos en los cuales tú lanzas conceptos que me parecen muy, muy bacanes, ¿no? Que están como que tratando de hablarnos desde a nuestro presente, ¿no? De hecho, si quieres te cito acá, me parece súper importante. Bueno, lo tengo por acá, pero no quiero demorarme mucho, pero habla sobre la corrección política, ¿no? En el análisis, ¿no? Y ese es un concepto eminentemente contemporáneo, ¿no? Luego, esa es mi primera pregunta, ¿no? Pues para resumirla, ¿qué personajes tú ves en el presente que puedan ser análogos a esos personajes que tú has encontrado en los seudónimos de Rico, ¿no? Primera pregunta. Segunda pregunta, me parece que me gustaría que me digas un poquito más sobre qué entiendes por despotismo rentista. Me parece una definición, un concepto muy bacán, ¿no? Me parece muy interesante y me gustaría que lo problematices, que lo describas un poquito más. Y nuevamente la pregunta que incide en el presente, ¿no? ¿Es el Perú ¿Hay en el Perú hoy un despotismo rentista? ¿No? Una pregunta que también te hago. Y la última pregunta simplemente es ya una cosa más como que de curiosidad. Si has encontrado otro corpus, ¿no? Análogo a este, donde se puede hablar de esto de la censura a priori y a posteriori, ¿no? Entonces, porque me gustó mucho yo nunca lo había visto. Entonces, si encuentras otros corpus, podría ser un buen inicio para como teorizar sobre esta distinción, ¿no? Esta suerte de doble censura con este eje temporal, que me parece interesante. Estas serían mis preguntas, Ana Lucía. Vale, a ver. Me gustan las preguntas, están bien interesantes las preguntas. Y sobre todo me has hecho pensar mucho en el cómo ligar con el presente. Porque, a ver, sí, confieso de antemano que lo que más me llamó a este tema, bueno, todo comenzó a través de las clases del siglo XIX y conseguí este diario, llegué a este diario que me sorprendió mucho, que no había sido analizado porque es muy sorprendente cuando yo empiezo a leer estas cartas y veo una carta me llama la atención, pero empiezas a ver correspondencias entre una y otra, empiezas a ver humor que hasta incluso hasta estaba bastante, o estaba para la época, hasta en uno de los números del peruano encontré la frase, usted no sea sonso. Desde esta época, desde entonces encuentras con una naturalidad a partir de estas voces y me llamaba la atención que, o sea, no solo no se hubiera abordado antes, es como que acá hay un corpus para analizar desde muchos ángulos y es cierto lo que mencionas, hay muchos puntos de fuga. En realidad mi abordaje en un principio comenzó siendo un poco panorámico porque si no podría ser una tesis entera desde el invisible. Tan solo del invisible podría ser una tesis entera. Pero sí hay muchos ángulos y llama la atención hasta lo contemporáneo, sobre todo lo contemporáneo de estas relaciones de la enunciación, del humor. Eso fue lo que me sorprendió y creo que ahora que lo mencionas, recuerdo mucho esa impresión inicial, que es como, estoy leyendo algo del siglo XIX, pero es tan contemporáneo. ¿Hasta cuánto hemos cambiado? No hemos cambiado, o sea, cambian las formas, cambian los formatos, los soportes, pero está ahí. Y bueno, primero eso, o sea, sí, mi énfasis comenzó siendo un poco más histórico, pero sí reconozco ese carácter contemporáneo y creo que es importante esto. Yo recuerdo que una vez analizando, no recuerdo qué crítico literario era que mencionaba que a los autores clásicos hay que leerlos como modernos y a los modernos hay que leerlos como clásicos, como no aislarlos solo en la temporalidad, ¿no? Sino crear estas preguntas, estas conexiones. Exacto. A ver, regresando a tus preguntas. Sobre personajes de presente, a ver, no, o sea, un nombre específico no se viene a la mente, pero, o sea, yo pienso en un invisible como
primero, como mencionaba, esta suerte de superhéroe, porque el invisible en un principio asume este papel, es como el outsider que llega a la política y dice que puede entrar a cualquier lado, se desplaza de un ambiente a otro, que puede ir desde los distritos más exclusivos a los distritos más populares, que tiene esta retórica que alguien lo critica, va a responder de forma provocadora y todos le van a aplaudir porque está diciendo la verdad, las cosas como son. Ese es como el invisible, ese es y se gana, se gana su credibilidad es construida en base a este ingenio mordaz. Es como que siempre está corriendo y no llega a tocar el suelo, no puede detenerse. En eso reside su credibilidad. Yo lo veo como un outsider, no sé. El anciano es todo lo contrario, pero, o sea, también es ver hasta qué punto los ancianos se apoyan, ancianos hablando del tipo del personaje, no sé, no es general, pero hasta qué punto los ancianos del presente se apoyan mucho en este argumento de autoridad, de la longevidad, hasta qué punto esas cualidades, porque el anciano predica lo contrario, el anciano te dice, yo estoy en desacuerdo con esta persona, pero bueno, también rescato esto, es mucho más polite en ese sentido. Pero el anciano también tiene sus paradigmas ideológicos bien marcados también, y manda sus indirectas, le llama la atención al invisible, se pone en una postura mucho más digna. Los invariables son los más pragmáticos, son los que, no sé si llamarlo una político, ver como el más pragmático, como que seamos racionalmente libres, son un punto de vista mucho más pragmático, es la persona que escribe los periódicos pidiendo claridad, exigiendo, el que quiere hablar con el gerente, el que quiere reclamar, esta forma mucho más inmediata, esta conciencia de yo no sé, pero precisamente por eso estoy en el derecho que me lo expliques. Y luego los Moncadas, los Renatos Gericiles, bueno, esos sí son casos mucho más particulares, pero bueno, si pienso en un Gericile sería la persona que denuncia de frente aquello que nadie jamás se atrevió a decir y bueno, le caen las consecuencias, porque esa es la aparición de Renato Gericile fue esa, como llegó, dijo, en Europa es distinto que en América y se despidió en ese mismo momento. Pero sí, o sea, a ver, esas son las aproximaciones que se vienen en el momento. Luego, sobre el despotismo rentista, bueno, en este caso, el abordaje que hace el invisible sobre el despotismo rentista parte mucho de esta idea de que un argumento que se sostiene mucho en las cartas del invisible y el anciano también es esta idea de que, considerando que en España en este momento se encuentran en las guerras, en las guerras contra la invasión napoleónica, este aporte a la península. Y hay esta contradicción en que debemos apoyar, sin embargo, nosotros podríamos apoyar si tan solo las medidas fueran correspondientes a la realidad de nuestra situación. Y entonces este tema, no solo del aporte a la península, sino de las rentas, y esto tiene por un lado ese tema de las rentas y por otro lado ese tema del aporte a la península, pero ambos se unen mucho en esta escena del invisible cuando visita por primera vez una institución de la moneda, no recuerdo exactamente, de Hacienda, y empieza a ver los papeles y dice, yo veía tantos papeles, tantas cifras, pero no les encontraba sentido. Y yo mismo tuve que hacer mis cálculos y se me presentó frente a mí, y esa frase también, ¿qué contemporáneo? Se me presentó frente a mí, esa frase era como lo crudo, lo caótico del Perú, o sea, una frase así como que tras las fuentes que veo me pintan una imagen, pero si uno mismo hace estos cálculos, el resultado que ves no puedes dar crédito a lo que ves. Y es esta actitud como, digamos, y esta decepción, porque o sea, uno piensa, a ver, ¿quiénes dan los discursos oficiales? ¿Quiénes dan información oficial? ¿Quiénes son estas instituciones? Pero luego cuando tú mismo tomas esto en tus propias manos e intentas darle sentido, porque entre tanta información se contradicen entre ellos mismos, y cuando ves esto ves como esta radiografía de esta es la realidad del Perú, y en esos términos, me gustaría encontrar la frase exacta, pero así es, tal cual sale esa exclamación. Y sí, nuevamente es algo que también me hace pensar en
hoy en día, o sea, con cómo no leer estas cartas y pensar mucho más en el contexto de hoy en día. Y sobre otros corpus en los cuales se vea ese fenómeno de los seudónimos. O sea, no, a ver, hay otro posible sería el tema del pienso en dos. Por un lado, el Satélite del Peruano es un periódico, o sea, en este periodo surge, bueno, aparte del peruano, que es el principal, surge el Diario Secreto de Lima y el Satélite del Peruano. El Satélite del Peruano también fue sujeto a otro proceso de censura. No recuerdo muy bien si los seudónimos que estaban involucrados, pero bueno, pensaría en ese, no estoy muy segura si el uso de seudónimos es tal como en el peruano, pero otro interesante, pensaba mucho en el Cometa. Hay otra publicación llamada El Cometa que es de esta época y también hay un uso no solo del lenguaje, sino de los juegos de palabras, seudónimos, hasta incluía como definiciones de términos, pero definiciones un poco atípicas de términos que se usan en el peruano. Es más, yo recuerdo que para encontrar la definición de un término del peruano lo busqué en el Cometa, pero sí, o sea, podría verse el uso de estos seudónimos, sobre todo o sea, el seudónimo es usado desde antes, pero cómo aquí hay esta doble dinámica de este golpe, esta corriente inventiva, pero al mismo tiempo esta relación de poder que sigue subyaciendo. Y o sea, considero también muy interesante abordarlo desde el lente de las relaciones de poder. Bueno, ese es otro ángulo que, o sea, yo, como te digo, creo que tan solo desde el invisible más hasta dentro del mundo representado del invisible, hasta la relación de poder que se da entre el invisible y Guillermo del Río, el editor ficcionalizado, de por sí hay una relación muy interesante, porque va de la complicidad hasta el ridículo y este contrapunto que uno confía en la libertad de imprenta y en el otro no. Pero sí, concuerdo contigo, hay muchos puntos de fuga para el presente, muchos puntos de fuga para el análisis. Pero sí, eso, y te agradezco por el comentario, porque sí, o sea, me has hecho recordar mucho esa primera impresión de contemporaneidad al leer un texto tan antiguo, pero tan presente. Sí, bueno, para terminar y ya no ocupar más tiempo, sí, yo tengo una muy buena amiga que trabaja siglo XIX también, Evelyn Salazar, una muy buena amiga, y justamente con ella hablamos sobre la contemporaneidad del siglo XIX, ¿no? A veces lo que pasa con la gente que estudia el siglo XIX es que como que se les ve como, ay, del siglo XIX, ¿no? Me voy a ir como que, no. Pero el siglo XIX es muy potente. Ella, por ejemplo, trabaja en las veladas literarias, ¿no? Y, por ejemplo, las veladas literarias traídas digamos, al presente es muy, muy potente y muy importante, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que esos puntos de fuga no debes perderlos y tratar de conectar siempre ¿no? Con lo que está pasando ahora para que la tesis, la investigación pueda también como que apelar a nuestra sensibilidad y nuestra coyuntura, ¿no? Sí, hay un libro una cosa que a mí me interesa mucho y con esto ya cierro, es un libro de Basadre, que me parece que se llama Sobre la promesa del Perú, algo con promesa, ¿no? El título. Y él ahí lo que hace es una tipología de nuestras élites, ¿no? Entonces dice, están pues los incendiados, los congelados, los podridos, ¿no? Entonces a mí me parece un trabajo súper interesante, ¿no? Comparar cómo en diferentes épocas se está haciendo tipologías de nuestras élites o de nuestra ciudad letrada, por ejemplo, ¿no? Entonces en tus seudónimos, por lo que tú me acabas de responder, hay una tipología de gente, ¿no? Entonces hay uno que es como el outsider, me encantó lo del outsider, habría que darle más vueltas, me encanta eso, ¿no? Luego está, por ejemplo, el que dice algo y se mete con todo y luego se va, ¿no? También, esa es una persona también, ¿no? Y así es una tipología bien interesante que me parece que podría como que traer el presente a esto que tú trabajas, ¿no? Así que, bueno, eso, nada, encantado de leer tu tesis y felicidades de nuevo, Ana Lucía. Muchas gracias por los comentarios. Y también rescato mucho esto de a veces haciendo esta tesis o bueno, a lo largo de mis estudios siempre me he cuestionado, o sea, ¿para qué analizamos textos literarios? Porque por supuesto, a ver, hay el fin en sí mismo, ¿no? Diría que está contenido en el periodo histórico, en el valor intrínseco de la obra que tiene sentido, por supuesto. Pero luego es estas lecturas, o sea, más allá de que la audiencia sea el resto de la comunidad crítica literaria, es decir,
cómo ver, digamos, el lado B, porque una vez vi que la literatura era el lado B de la historia, este lado B de estas imágenes que vemos, o sea, ¿por qué dejarlas permanecer solo en el pasado o solo en esta esfera del mundo representado, cuando en realidad están mucho más presentes de lo que vemos? Y sobre todo, lo que me llamó a mí también acá, si bien, bueno, el objetivo era analizar las cartas, era esta relación que tenemos con los textos, una vez que, o sea, no solo en el mundo representado, sino cómo esta relación, estamos rodeados de historias, rodeados de textos en nuestra vida cotidiana. Y creo que este escenario que se plantea aquí, de la comezón de leer y escribir, me parece muy, y no por idealizarlo, sino porque es muy complicado, hay muchas tensiones, hay muchas contradicciones, pero así estamos rodeados de historias y eso representa muchas negociaciones, muchas contradicciones y esto va más allá de la academia. Y yo pienso que ese ejercicio me parece valioso a la hora que nos acercamos a los textos, mucho más allá de Genial, la academia. genial. Espero que no pierdas esa conexión con el presente, que a mí como crítico literario me parece valiosísima y fundamental, sobre todo ahora, que vivimos una crisis de los estudios literarios. Además, pues Marcel Sayamades. Bueno, nada, listo. Vale, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora que hemos terminado con los comentarios, no sé si podríamos tener un momento para deliberar entre nosotros, por favor. Vale, me retiro de la llamada, entonces. Sí, te vamos a avisar por correo. Vale, me avisa.
Listo. Ok, ya estamos todos, ¿no? Sí, adelante, Andrea. Ok, bueno, después de la sustentación de la tesista, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó una calificación de 18, que equivale a sobresaliente, de forma unánime, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Estudios de Pregrado. De este modo ha sido aprobada la sustentación de la tesis de la bachiller Ana Lucía Salazar Vilela. Este acto académico ha concluido a las 4:30 y firman la presente acta el profesor doctor Marcel Velázquez Castro, la doctora María Elisa Escalante, el doctor Javier Teófilo Suárez y Andrea Elvira Cabel García. Muy bien, felicitaciones a la nueva licenciada Ana Lucía Salazar. Felicitaciones. Muchas Tarea gracias. cumplida, Ana Lucía. Felicidades, felicidades. A relajarse ahora. Felicidades. Sí, muchas gracias. Aquí sustentando desde Madrid a 6 horas de diferencia, pero sí, muchas gracias por sus comentarios. Me ha servido mucho y por el interés en mi investigación. Gracias. Gracias, Ana Lucía, a ti. Y además desde la escuela siempre es un día de fiesta para nosotros cada vez que un alumno se gradúa con una tesis, y más si es una tesis interesante y valiosa como ha sido la tuya. Muy bien, agradecemos a todos los que están conectados, agradecemos al equipo de imagen por el soporte y nos despedimos hasta otra oportunidad. Y nuevamente felicitaciones, Ana Lucía, nos vemos pronto. Felicitaciones, sí. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas Gracias.